Hola mi gente hermosa, bienvenidos a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, yo soy Alessandra Rocha, soy coach de amor y si estás buscando es aprender sobre el amor, las relaciones, la sexualidad, cómo superar a tu ex, cómo atraer amor a tu vida y mucho más, estás en el lugar correcto, así que te invito a suscribirte a mi canal, encender la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo ponga un video y por favor dale like a mis videos, de esta manera me ayudarías a regar la voz y ayudar a muchas más personas en este tema del amor. ¿Cómo saber cuándo terminar una relación? Y esto es un tema súper complicado. Ustedes saben que yo siempre empiezo mis videos hablando las cosas claras y raspadas. A mí me gusta decir las cosas de frente. Yo no ando con rodeo. Y sí es verdad que esto no es un tema nada fácil. A lo mejor tú estás escuchando esto, a lo mejor tú estás aquí en este momento porque necesitas ese empujecito y necesitas que alguien te diga exactamente algo que ya tú sabes. Porque realmente no está fácil. Yo lo pasé y les puedo decir que no. Pero sin embargo, si es algo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y por eso estoy haciendo este video para ayudarte a que realmente puedas entender cuáles son las señales verdaderas cuando una relación ya debe de terminar. A mí me encanta empezar mis videos rompiendo mitos. Esta vez no voy a romper uno, sino que voy a romper dos mitos. Y la razón es porque esto lo tienes que saber, es muy importante. Y son cosas que se han venido diciendo por muchos años y ya yo estoy cansada de que la gente esté escuchando esta mentira. El mito número uno es que mientras más tiempo tengas en la relación, más exitosos son. Esto es falso. La longevidad no hace exitosa a una relación. Y esto lo digo porque hay mucha gente que dice que no, pero ¿cómo vamos a terminar si nosotros tenemos tantos años juntos? Después de haber pasado 15, 20 años juntos, por favor, esto no. Y esto, señores, es falso. Este mito viene de la época de nuestros abuelos o por allá, porque yo me acuerdo que en mi familia, por ejemplo, mi abuela no tenía permiso de divorciarse. Y es más, mi mamá fue la primera mujer en mi familia que tomó esta dura decisión y se divorció. Pero antes que ella, nadie lo hacía. O sea, te estoy hablando de una generación atrás. Y es algo que realmente yo admiro, porque si ahorita es difícil, imagínate en esa época. Entonces yo le doy gracias a mi mamá porque ella pues puso un buen ejemplo para mí, porque realmente nosotros no podemos estar viendo el éxito en la longevidad de la relación, sino en realmente, ¿soy feliz o no soy feliz? ¿Es esa persona feliz conmigo o no es feliz? Eso es lo que tiene que importar y eso es lo que va a hacer realmente exitoso una relación. Y el mito número 2 es creer que porque hay amor, la relación tiene que seguir. Y este mito lo comparto porque mucha gente dice, no, pero es que nosotros nos amamos. Y esto es falso, señores. Mi ex y yo, me acuerdo que cuando decidimos terminar la relación, nosotros nos amábamos muchísimo. Y cuando nos sentamos a hablar de la separación, pues lo reconocimos. Mira, yo te amo mucho, pero es que realmente yo quiero que tú seas feliz. Y él me dijo lo mismo a mí, porque eso es lo que importa. Al final del día lo que importa es qué tan feliz y qué no tan feliz eres. Eso es todo lo que importa. El amor siempre va a estar. Y este mito número 2 viene porque se cree que cuando uno termina con una pareja, uno tiene que odiar a esa persona por siempre. Esto es falso. Si tú has amado a una persona por tanto tiempo, ¿por qué ahora después de que terminan la vas a odiar? Eso no dice nada bueno de la persona que odia realmente. O sea, tú deberías seguir amando a esa persona, pero ahora con otro tipo de amor. Ahora quizás lo vas a amar como tu amigo o como tu familia. Vas a transformar ese amor en otro tipo de amor. Pero de ahí a que tú digas que porque ahora te terminan tienes que odiar a la persona, eso es falso. Entonces, bueno, ya empecé rompiendo esos dos mitos, ya estamos claros. Respira profundamente porque ahora te voy a dar cuáles son esas señales que nos dicen que la relación debe de terminar. Número 1 es si existe cualquier tipo de abuso. Y esto puede ser un abuso psicológico, un abuso emocional, un abuso físico. ¿Ok? Si hay algunos de estos 3 tipos de abuso en tu relación, esto quiere decir que la relación debió haber terminado ayer, ni siquiera hoy o mañana. Porque nunca debes de permitir que haya abuso en ninguna parte de tu vida. El abuso no es algo natural, no es algo que los seres humanos estamos hechos para vivir. El abuso no debe nunca ser parte de tu vida y especialmente si ustedes tienen hijos, tú no quieres que tus hijos crezcan en un hogar lleno de abuso. Así que si hay abuso de cualquier tipo, yo creo que es hora de que ustedes ya tomen esa decisión y se separen. La segunda señal es que hay discusiones que no llegan a nada. Y es que discuten y
y pareciera que no pudiesen llegar a un punto en común donde los dos estén felices. Siempre que discuten, como que la discusión queda ahí abierta, uno quedó molesto y el otro también, y no hay manera de llegar a un acuerdo. Si esto pasa muy a menudo, esto quiere decir que hay que sentarse a hablar realmente qué es lo que está pasando y si ya es momento de que termine la relación. Porque aunque siempre van a haber discusiones en las relaciones, esto es algo que va a ser parte de tu vida. Tú estás con una persona que es diferente a ti. Obviamente van a haber momentos que van a tener sus diferencias y esto es muy normal, ¿ok? No me malinterpretes, pero que hayan discusiones donde no puedan llegar a un acuerdo y que sean repetitivas, esto es algo que es alarmante y te invito a que realmente tomes atención si es algo que está pasando muy seguido y cuántas veces las discusiones de ustedes llegan a un final feliz. Otra señal es que no te sientes apoyado por tu pareja. Y esto pasa muchas veces porque ya alguno de los dos como que pierde el interés por lo que el otro hace, no le interesa mucho si la otra persona está en un proyecto o no le está dando simplemente apoyo emocional o apoyo de cualquier tipo que alguna de la pareja a veces va a necesitar. Y si no te sientes apoyado, esto es una razón. Cuando se acaba el apoyo de una relación, esto quiere decir que alguno de los dos perdió el interés. O sea, de verdad como que ya no le interesa en qué estás, si estás en algún proyecto, si estás en tu clase de Zumba, si estás creciendo en tu trabajo, no le interesa. Y si este es tu caso, a lo mejor eres tú quien perdió el interés o a lo mejor es tu pareja. El hecho es que esto es una señal muy importante de que ya ustedes como que no van en el mismo camino o por lo menos no tienen el interés de ir en el mismo camino, por lo que es hora de sentarse a hablar y enfrentar las cosas. Esta que te voy a decir es una señal, es muy importante porque de esto va a depender tu futuro. Y esto es que no tienen metas en común, no tienen sueños en común. Es decir, el estilo de vida de cada uno es como que uno va por aquí y el otro va por allá. Cuando las cosas han llegado a ese punto, créeme que esto ya es una gran señal de que ustedes no están en la misma relación. O sea, uno está soñando con una cosa, el otro está soñando con otra y a lo mejor ni siquiera tienen interés de compartir esos sueños que ambos tienen por separado. Lo ideal es que en una pareja uno tenga sueños en común o metas en común. Mira, vamos a construir una casa juntos, vamos a hacer un viaje juntos, vamos a hacer este proyecto juntos, vamos a abrir un negocio juntos, lo que sea. Tener siempre una meta en común, un sueño en común y sobre todo un estilo de vida en común, porque si alguno de los dos quiere un estilo de vida diferente al otro, es muy difícil que ambos estén felices en el mismo lugar. Porque fíjate, si esa persona, por ejemplo, quiere vivir en una granja ordeñando vacas, mientras que tú quieres vivir en una ciudad rodeados de torres grandes, tú quieres vivir en el movimiento que se tiene una ciudad grande, cosmopolita, pero tu pareja no. Ahí hay un desentendimiento grande. En toda relación, ambos tienen que estar felices y ambos deben de estar viviendo su estilo de vida, sus sueños y sus metas. Y si alguno de los dos no lo está haciendo, no es justo quedarse en una relación que no los esté invitando a ser felices. Otra señal es que no hay confianza. Cuando tú no puedes confiar en tu pareja o tu pareja no puede confiar en ti para nada, aunque se han hecho intentos, se han hecho de todo, pero ya no confías en esa persona. Eso es una razón ya grande, eso es como que así bien grande en tu cara te está diciendo alerta, es hora de terminar esta relación. Porque la falta de confianza es restarle felicidad y paz a tu ser. Cuando tú no confías en una persona, tú estás todo el tiempo pensando que te va a hacer daño, que te va a engañar, que no va a hacer lo que tú crees que está haciendo. Y esto, créeme que es esto es vivir en agonía todo el día. Y tú no quieres esto. Yo quiero que ustedes entiendan, una relación de pareja es una relación de amor. Y es así tal cual como se llama, de amor. Quiere decir, para dar y recibir amor. No es ni para sentirse angustiado, no es para estar peleando, no es para estar compitiendo. Es para ser felices y amar, expresar ese sentimiento de amor. Para eso son las relaciones. Cuando tú veas que en tu relación no se esté practicando el amor, no se esté practicando la felicidad y no haya paz, ya eso es la razón. O sea, aunque yo te haya dicho todo lo que te dije, lo más importante es que tú entiendas
tengo paz en este momento, tengo felicidad plena en este momento. Eso es realmente lo que importa al final del día. No importa cuántos años tengan juntos, no importa qué tan grande sea el amor entre ustedes, porque recuerda, el amor siempre va a estar ahí por esa persona, solo que te va a tocar transformarlo. Pero lo importante es tu felicidad y la felicidad de tu pareja también. Si no es contigo, es con otra persona. Y lo otro que yo quiero que tú entiendas es que hay miles de personas que quieren vivir el estilo de vida que tú quieres vivir. Hay miles de personas que quieren hacer las cosas como tú las quieres hacer, que quieren tener una relación como tú la quieres. Y el hecho de que tú sigas alargando la relación en la que estás ahorita, sabiendo que no es la relación que te brinda felicidad y paz interior, tú te estás alejando cada vez más de esas personas que sí quieren compartir ese estilo de vida que tú quieres. Entonces tú realmente no estás salvando nada. Tú estás quedándote en un lugar por comodidad, por no enfrentar las cosas, por no pasar un dolor que tú sabes que necesitas pasar para poder entonces encontrar esas personas que quieren el mismo estilo de vida que tú. Y realmente el daño te lo haces tú misma, porque el alargar las cosas es alargar tu infelicidad y la infelicidad de tu pareja. Y no es justo, no es justo. Dos personas infelices bajo el mismo techo no es justo, habiendo tantas personas que sí te pueden ofrecer un estilo de vida que tú quieres y que las existen. No importa qué edad tú tengas, porque me escriben a veces, pero ¿qué tal si tengo 50, 60 años? No importa, mi amor. Así como estás tú, así hay muchos de tu edad que están en la misma situación. Pero si tú no te abres, si tú no tienes el coraje de tomar la decisión, y otra vez te lo voy a recordar, no es fácil, yo lo viví. Mi ex y yo tuvimos que sentarnos a hablar sobre una separación cuando creíamos que nos amábamos muchísimo y que éramos felices. Pero realmente no era así. Y a mí me tocó escoger mi felicidad y la de mi ex. Porque yo dije, ¿sabes qué? Yo merezco ser feliz y mi ex también. Entonces esto hay que tomarlo. Y ahora, ¿dónde estoy? En una relación de amor sagrada. Porque me di el permiso. Porque tomé la decisión. Entonces, si tú estás en este momento escuchando este mensaje, yo quiero que tú realmente te pongas la mano en el corazón y digas, soy feliz en este momento. Tengo paz interior. Eso es lo único que importa. Que tú seas feliz. Y así los dejo, mi gente hermosa, con este mensaje. No es para alarmarte, es para acercarte cada día más a tu felicidad. Es para acercarte cada día más a tu paz interior y a tu crecimiento espiritual, porque para eso yo hago estos videos, para ayudarte a crecer, para ayudarte a amar en grande. Nuevamente, gracias por estar aquí, por escucharme. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like a mis videos, encender la campanita de notificaciones. Cualquier comentario que quieras hacer, cualquier pregunta, házmela saber, porque esto me ayuda a mí a crear más videos. A veces hago mis videos basados en las preguntas que ustedes me hacen, lo cual agradezco muchísimo de todo corazón. Así que me despido de ustedes, yo soy Alessandra Rocha y hasta muy pronto. Bye.